de sangre. Ese es nuestro tema de esta preciosa tarde, el pacto de sangre. Y quiero compartir con cada uno de ustedes, amados, este tema extraordinario. Gloria a nuestro Dios por este tema que podemos compartir con cada uno de ustedes. Lo primero que quiero decirles es que este tema nace a partir de nuestras oraciones. Creo que si mi mente no me traiciona, por ahí del 6 o el 7 de noviembre estábamos orando, mirando las noticias, viendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que las noticias no eran buenas, y orando al Padre sobre cómo poder revertir lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Y el Padre, esa fue una noche donde empezamos a orar y donde sentí una convicción del Padre de que Dios nos iba a hablar y Dios nos iba a mostrar. Entonces, lo que les voy a describir es una experiencia que uno como ministro tiene, y sé que muchos de ustedes la han tenido en el mundo espiritual. Al despertar, yo estoy mirando un sueño, y en el sueño yo tengo en mi mano un libro de color rojo que dice en su portada el pacto de sangre. Cuando yo estoy mirando el libro el pacto de sangre, yo miro su autor y decía el autor profeta Eber Cordero. Cuando yo estoy mirando eso en el sueño, yo me despierto, y al despertarme yo escuché una voz: identidad, identidad. Y entonces es algo interesante porque Dios me ha enseñado mucho sobre el pacto de sangre, pero nunca había pensado en escribir un libro sobre el pacto de sangre, o cómo poder obtener una victoria a través del pacto de sangre. Y entonces, a partir de ese día, saludos, amada doña Julia, te bendecimos. A partir de ese día se ha empezado a formar una idea de un libro que vamos a escribir. Esperamos que esté escrito para mediados del 2021, que se va a titular El Pacto de Sangre. Tendrá unos 9 capítulos por ahí, y parte de las primeras cosas que vamos a escribir en el libro, lo que voy a hablarles hoy. Lo primero que yo quiero que usted entienda, amada iglesia, es que todos los tratados de Dios para con el hombre han tenido carácter en un pacto o de un pacto. A Dios le ha complacido disponer de tal manera todos sus tratos con nosotros exclusivamente a través de pactos. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. En Adán había un pacto que operaba. Saludos, amado Julio, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de pacto de sangre. Escúchame, en Adán existía un pacto, y al salir el hombre del jardín, Dios derrama sangre y hace un pacto con él. Y es lo que nosotros conocemos como el pacto adámico. Adán en el huerto estaba sujeto a un pacto por Dios, y Dios tenía un pacto con él. Adán quebrantó su parte del pacto, y en consecuencia Dios ejecutó sus terribles consecuencias. El hombre fue expulsado del jardín. Pero antes de ser expulsado, Dios establece un pacto de sangre a través del derramamiento de sangre de los animalitos. Ahora, cuando Dios trató con Noé, lo hizo a través de un pacto. Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y en Génesis capítulo 9, verso 9 dice: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y Génesis capítulo 9, verso 12 al 16 dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está sobre nosotros por siglos perpetuos.
mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la gente. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me mostraré y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más lluvia de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente y toda carne que hay sobre la tierra. Vea esto. Amada Rocío, mira qué interesante. Cuando Dios estableció un pacto de sangre con Noé, la señal del pacto es el arco iris. Ahora nos llama la atención que la señal del pacto era el arco iris, y cuando Dios lo Dios lo viera, Dios se comprometería con el hombre a no destruir la tierra por inundación. Ahora, una de las razones por las que Dios destruyó la tierra fue por el homosexualismo del hombre. Y curiosamente, los movimientos homosexuales han tomado como su escudo, como su señal, el arco iris. Y usted mirará por ahí, donde quiera que hay un movimiento en apoyo a la homosexualidad, va a aparecer un arco iris. Es tan tremendo que ellos, hermano, es como una burla a Dios. Ellos le dicen a Dios, le enseñan a Dios la señal del pacto, y que tú te comprometiste que aunque volviéramos a cometer los mismos pecados que se cometían antes del diluvio, tú no los destruirías, y se meten debajo del pacto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Se meten debajo del pacto. Entonces, déjame continuar. Cuando Dios trató con Abraham, lo hizo mediante un pacto. Génesis 15:18, en aquel día hizo Dios un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el gran río Éufrates, desde el gran río hasta el gran río Éufrates. Génesis 17:11, circuncidará pues la carne de vuestro prepucio y será por señal entre mí y vosotros. Mientras que el pacto de Dios con Noé, la señal del pacto es el arco iris, entre el pacto de Dios con Abraham, la señal del pacto es la circuncisión. Dios guardó el pacto y esperaba que el pueblo guardara el pacto. Ahora, cuando Dios trató con Israel, lo hizo como una extensión del pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 6, verso 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me ha acordado de mi pacto. Alguien que pueda escribir conmigo: Dios se acordó del pacto. Así que el próximo, alguien que pueda escribir conmigo: Dios se acordó del pacto. Así que el próximo pacto que viene es el pacto conocido como el pacto de la ley o el pacto sinaítico. Pero en realidad el pacto de la ley o el pacto sinaítico es una extensión del pacto de Abraham. Dios hizo un pacto con un hombre, ahora va a ser un pacto con la descendencia de ese hombre, que ahora es una nación. El pacto sinaístico aparece en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando Moisés hizo un pacto con Dios, leyó la ley, roció con sangre a los israelitas y hicieron un pacto con Dios. Pero la cosa no termina ahí, porque hay otro pacto en la Biblia. Amada Lisette, que me estás mirando, amado José Ángel, hay otro pacto en la Biblia que se conoce como el pacto de Sión o el pacto de la gracia. Alguien que pueda escribir conmigo: el pacto de la gracia. El pacto de la gracia que realizó Jesucristo como cabeza y representante de su pueblo. Fíjense bien que siempre que tratamos en relaciones íntimas y estrechas, se establece un pacto de sangre. Ponemos nuestro sello en ese pacto cuando nos unimos a la iglesia en el bautismo. Escúchame,
¿Sabes por qué es que es importante bautizarse? Porque cuando usted se bautiza, el bautismo es la señal que usted tiene un pacto con Dios. Día tras día, cuántas veces nos reunimos en torno a la mesa y partimos el pan, comiendo la cena del Señor, revivamos ese pacto y renovamos ese pacto. Ahora bien, yo quiero que usted entienda una cosa. Ningún libro nos ayuda a entender el asunto de los pactos como el libro de Hebreos. La epístola a los Hebreos está llena de distinciones entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Su esencia es demostrar que el pacto antiguo era únicamente un tipo de dispensación permanente que la siguió, pues únicamente tenía la sombra y no la imagen misma de las cosas celestiales. En el final del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién es, va a dar un resumen del pacto. Y muchas veces, porque la gente desconoce el pacto, a mí mismo me pasó, desconocemos la riqueza, hermano, del pacto que se presenta aquí. Entonces Hebreos 13:20 dice: al Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su tema había sido el pacto, y cuando oró, nos habla de su tema y de los alcances del tema. El tema de la epístola de los Hebreos es profundo, pues avanza desde los rudimentos superficiales hasta las verdades subyacentes que son tan misteriosas como profundas. Es un libro para clases superiores de la escuela de Cristo. Y de aquí que esta oración no sea para bebés, sino para hombres de entendimiento. Los hombres maduros que se alimentan de alimento fuerte, piensan pensamientos sublimes y ofrecen oraciones poderosas. Es la oración de alguien que se ha convertido en un padre en Cristo y se alimenta del pacto. Nos gozamos con su profundidad y su alcance y su elevación. Todo esto lo encontramos resumido en esta oración. Por lo tanto, les invito a quienes quieran entender la profundidad de estas cosas, que pidan al Espíritu Santo, mientras seguimos al apóstol en la oración de pacto, una oración del cual el pacto es el hilo conductor y la sustancia de su argumento. Lo primero que empezamos a notar, hermanos, en esta enseñanza extraordinaria, diga conmigo, el pacto de sangre, son los nombres de los que firmaron el pacto. Lo primero que notamos en esta oración son los nombres de los que firmaron el pacto. ¿Quiénes firmaron el pacto de sangre? El Dios de paz y el pastor de las ovejas. Él llama siempre al bendito Padre el Dios de paz. Y el Redentor, que ha asumido la otra parte del pacto, le da el nombre o el título de nuestro gran Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Déjeme hablarle por un momento del Dios de paz. ¿Alguien puede escribir ahí conmigo en las redes sociales el Dios de paz? Escriba por favor ahí conmigo el Dios de paz. La palabra Dios de paz aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, todas usadas por el apóstol Pablo. Si pensamos que Pablo escribió el escritor de Hebreos, aunque en lo personal yo no lo creo así. El Dios de paz aparece en Romanos 15:33 y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es interesante porque el Dios de paz
es contrario al Dios de la guerra. ¿Alguien está conmigo? En la Biblia, Dios se presenta en el Antiguo Testamento como varón de guerra. Otra vez se lo voy a repetir. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como varón de guerra. Y de ahí viene el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué Dios está en guerra? Porque el hombre ha violado el pacto. Otra vez se lo voy a repetir. ¿Por qué Dios está en guerra con el hombre? Porque el hombre ha violado, quebrantado, traspasado, desobedecido el pacto. Pero cuando se ha establecido un mejor pacto y ese pacto ha traído la paz, entonces ya no es Jehová de los ejércitos, sino que ahora su nombre es el Dios de paz. Y Pablo bendice a los romanos y le dice: el Dios de paz esté como protección y dentro de vosotros. Número 2. En Romanos 16:20 se dice algo extraordinario. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ay, ay, ay. Mira qué interesante. Porque se nos dice algo extraordinario. El que va a aplastar a Satanás no es Jehová de los ejércitos. El que va a aplastar a Satanás es el Dios de paz. Y no lo hará bajo los pies de Jehová, sino bajo nuestros pies. Vuelva a leer conmigo. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Alguien puede regocijarse conmigo? Dios va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies en breve. Y lo hará, hermano amado, bajo nuestros pies. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En la primera versículo dice sea con vosotros. En el segundo versículo dice aplastará, de aplastar a Satanás. Ahora vuelve otra vez Pablo a decir que Dios esté con nosotros. Pero ¿con quién está Dios, el Dios de paz? Con el que tiene gozo, con el que ha sido perfeccionado, con el que ha sido consolado, con el que tiene un mismo sentir con Jesucristo y vive en paz. Con el Dios de paz y amor, ese es con el que está Dios. Entonces nos damos cuenta que el Dios de paz es el que nos perfecciona. Un verso más. Filipenses capítulo 4, verso 9. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo es que el Dios de paz está con nosotros? Cuando aprendemos, recibimos, oímos y vemos lo de Dios. Cuando usted ha recibido, cuando usted ha aprendido, cuando usted ve, cuando usted oye el mundo espiritual, usted empieza a tener paz. Y finalmente, el verso, el Dios de paz, es el firmante del pasaje. Ahora déjeme ir más profundo, déjeme avanzar un poquito más. Te vas a dar cuenta que la Biblia desarrolla una relación entre Dios y el hombre como si hubiera enemistad en el antiguo pacto. Déjeme leerle Colosenses capítulo 1, verso 20 al verso 22. Colosenses 1, verso 20 al verso 22, y lo hablo en una traducción, en una paráfrasis. Dice así: por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Escucha. Por medio de Jesucristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. ¿Qué fue lo que hizo que el universo no estuviera en paz? La rebelión de Satanás.
Y dice, por medio de Cristo, Dios hizo que el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Cristo nos hizo amigos de Dios. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios nos ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Y Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y sin culpa. ¡Wow! ¡Qué pasaje extraordinario! Escúchame. Escúchame. El hombre estaba en enemistad con Dios. El hombre era enemigo de Dios. Las acciones del hombre y los pensamientos del hombre eran enemistad contra Dios. Ahora, cuando Jesucristo vino y murió en la cruz de Calvario, la enemistad que el hombre tenía con Dios se volvió paz con Dios. A tal punto que nosotros, por la obra de Jesucristo en la cruz, nos presentamos sin pecado y libres de culpa delante de Dios. Déjeme decirlo de esta manera. Romanos 5:10. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, ¿cómo es que nosotros éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos? Por causa de la muerte de su Hijo. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. ¿Alguien puede escribirme, por favor, ahí, en paz con Dios? ¿Por qué estamos en paz con Dios? Porque Jesucristo trajo esa paz. La muerte de Jesucristo trajo satisfacción sobre la ira de Dios, de tal manera que Él es llamado el Dios de paz. ¿Quién fue el que celebró en una parte garante el pacto? Alguien que puede escribir conmigo, el Dios de paz. Cuando yo hablo de Él, del Dios de paz, es porque no hay pleito entre Él y yo, porque hay paz entre Dios y nosotros. Ahora, la segunda frase es pastor de ovejas, pastor de las ovejas. ¿Alguien puede escribir conmigo? Pastor de las ovejas. Amada Yadi, escriba conmigo, el pastor de las ovejas. La frase, el Dios de paz, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. La frase, el pastor de las ovejas, aparece únicamente 3 veces. Número 1, se habla de David. David, primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl: tu siervo era el pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, tu siervo iba y lo libraba. David es el buen pastor. David es el gran pastor. David es el pastor de las ovejas. ¿Y sabe qué hacía el pastor de las ovejas? Cuando venía un león, cuando venía un oso, el pastor daba su vida, arriesgaba su vida por las ovejas. Número 2, Juan capítulo 10, verso 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y una vez más, en el libro de Hebreos se nos habla del pastor de las ovejas. Ahora, es muy hermoso seguir la pista del pastor de las ovejas desde el Antiguo Testamento, porque te das cuenta que el oficio del pastor de ovejas, el primero que lo toma es Abel. Y ahora te das cuenta por qué es que Satanás mata a Abel. Porque Abel era el que iba a firmar el pacto, porque el pacto era firmado entre el Dios de paz y el pastor de las ovejas. Abel
el pastor que dio testimonio derramando esa sangre que clama mejor que la de Abel desde la tierra. Abel ofreció un sacrificio más excelente. Abel nos habla de la sangre de Jesucristo, que es más excelente que cualquier obra y razonamiento y hecho humano. Número 2, Abraham, el pastor separado, llevando su rebaño al país extraño donde habitaba solo. Ese es Abraham. Abraham es otro pastor de la Biblia. Y Abraham, hermano, deja su tierra, deja su familia, deja su parentela y conduce las ovejas a través del desierto a un país extraño. Así como el Señor vino para sacarnos del desierto y conducirnos a su nación. Isaac es otro pastor, el pastor tranquilo, cavando pozos para su rebaño y alimentándolo en paz en medio de sus enemigos. Isaac habitaba en medio de sus enemigos, pero era un pastor tranquilo, que nada lo amedrentaba, que abría los pozos que había abierto su padre y que daba agua a sus rebaños y los alimentaba por medio del desierto. Jacob, el pastor que es garantía de las ovejas, que se las gana todas por medio de largos trabajos y desgastes, que las separa y camina en medio de ellas hacia Canaán, preservándolas por sus propias oraciones de a medianoche. Escúchame, la Biblia enseña que Jacob sirvió 6 años por sus ovejas. Y la Biblia dice que, hermano, de día y de noche cuidaba sus ovejas. Y al final, cuando está conduciendo las ovejas, hermano amado, y venía Labán a atacarlo, empezó a orar y empezó a clamar y empezó a gemir. Y cuando venía a atacarlo Esaú, se arrodilló delante de Dios y a su gemido y en su oración guardó las ovejas. Así Jesucristo también, por lo que padeció, aprendió obediencia. José es otro pastor, el pastor que informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. El pastor que perfeccionó a sus hermanos a través del proceso. El pastor que los introdujo a Egipto y los presentó delante de Faraón para que reconocieran: pastores de ovejas son tus siervos, así como nuestros pastores. Sobre José dijo su moribundo padre: en el nombre del pastor, la roca de Israel. Cabeza de todas las cosas, cabeza de la iglesia, el rey que gobierna sobre todo el mundo, por sus elegidos, el grandioso pastor de las ovejas, por quienes todos es entregado en sus manos. Eso nos enseña José. Escúchame, David, el gran pastor que daba su vida por las ovejas cuando venía el león o venía el oso, reinando en la herencia del pacto sobre su propio pueblo como un glorioso rey en medio de todos ellos. Todos estos pastores juntos nos permiten ver diversas glorias del gran pastor de las ovejas que firma el pacto. Ahora, regrese por favor conmigo a Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dice: yo soy el gran pastor de las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10 del 14 al 18. Yo soy el buen pastor, el gran pastor, y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Alguien puede escribir conmigo ahí en los comentarios, por favor? El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí
de mi Padre. Hermano amado, vea qué tremendo. Nuestro Señor Jesús es llamado el gran pastor de las ovejas. En el pacto, nosotros somos las ovejas. El Señor Jesús es el pastor. Tú no puedes hacer un pacto con una oveja porque no posee la habilidad para hacer pactos, pero tú puedes hacer un pacto con el pastor de ellas. Y así, gloria sea dada a nuestro Dios, aunque nos habíamos descarriado como ovejas perdidas. Nosotros pertenecíamos al rebaño de Jesús y Él hizo un pacto a nuestro favor. Y estuvo ante Dios viviente para representarnos. Hizo un pacto con Dios y dijo: ellas son mis ovejas, están descarriadas, pero yo voy a hacer un pacto con ellas, a favor de ellas. Yo voy a derramar mi sangre a favor de ellas. Él hizo un pacto con el Padre a favor nuestro sobre este asunto, que habiendo pecado nosotros, debe recompensarse plenamente la justicia lesionada, y que la ley de Dios debe ser honrada en su totalidad. El Padre, que por su parte estipula otorgarnos todo el perdón, la aceptación y la adopción y la vida eterna. Bajo el pacto de obras, es el Dios de venganza para los pecadores. Es el 3 veces santo, terrible, fuera de sus santos lugares. Nuestro Dios es fuego que consume. Y sin embargo, para nosotros, viéndonos en el pacto cumplido a través de la representación gloriosa que hizo Jesucristo, es el gran pastor de las ovejas, el Dios de paz. Hermano, cuando estamos en Cristo, todo es paz entre tú y Dios. Otra vez lo voy a repetir. Amado Eric Fernández, cuando estamos en Cristo, todo es paz entre tú y Dios. No hay ningún terreno de contienda que permanezca del pasado, ni ningún temor que se levante para separarnos de Dios. El pacto eterno garantiza paz eterna. ¿Alguien puede escribir conmigo? El pacto eterno garantiza paz eterna. Dios no es un Dios de una tregua falsa. No es un Dios de un olvido parcial de agravios que permanecen sin perdón, sino el Dios de paz en el sentido más profundo. Él mismo está en paz, pues hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es más, por esa razón de su misericordia, su pueblo es conducido a gozar de paz en la conciencia aún, pues ustedes sienten que Dios se ha reconciliado con ustedes en sus corazones. Y por eso sus corazones descansan en paz. Esa paz es una ausencia de enemistad con la que nos presentamos delante de Dios. Colosenses 1:22, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Escúchame. Cuando usted entiende el pacto de sangre que hicieron el Dios de paz y el pastor de las ovejas, usted entiende que en ese pacto usted es santo, usted es sin mancha y usted es irreprensible delante de Dios. No hay una sola cosa por la que Dios te reprenda cuando usted se presenta bajo el pacto de sangre por Jesucristo. Él no ve otra cosa en ti excepto aquello en lo que se deleita, pues por el pacto Él no te ve como eres en ti mismo, sino que te ve por medio del pacto con el gran pastor de las ovejas, Cristo Jesús. Para el ojo de Dios no hay ninguna vista en el universo que sea tan amable como la vista de su propio Hijo y de su pueblo en su Hijo. Hay suficiente belleza en Jesús para hacerlo olvidar tus deformidades. Oh, amada Julia, escúchame. Hay suficiente
belleza en Jesús, para que Dios se olvide de todas nuestras deformidades. Hoy yo lo voy a repetir, hay suficiente belleza en Jesús, que cuando el Padre contempla a Jesús y la perfección de Jesús, se olvida de todas nuestras deformidades. Hay suficientes méritos en Jesús para cubrir nuestros desméritos, y hay suficiente eficacia en la sangre expiatoria de nuestro glorioso sumo sacerdote para lavar todas nuestras transgresiones. Nosotros nos rebelamos una vez, pues lo odiábamos, y aún ahora, cuando la vieja naturaleza muerde el freno y la voluntad de Dios se contrapone a nuestros deseos, no nos resulta fácil inclinarnos ante Él y decir: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque a ti te ha agradado. Pero entonces la nueva naturaleza pasa al frente y ciertamente manda y gobierna, y toda contienda en el corazón entre nuestra alma y Dios llega a su fin. Para nosotros el Señor es el sentido y más amplio, perfecto Dios de paz. Bajo el pacto, Jesús es un profeta, un sacerdote y un rey. Todo lo que es un pastor para sus ovejas. Cuando descansamos en el pacto de la gracia, debemos ver nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor y encontrar paz en el hecho de que las ovejas no tienen absolutamente nada que ver con su propia alimentación, su guía o su protección. La única cosa que tiene la oveja es su pastor. Seguir a su pastor, que lo guía a delicados pastos y lo prepara para disfrutar del bien. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Nada tiene que ver la oveja, hermano, con la guía, con la alimentación. Tú que estás preocupado en este tiempo, ¿qué vas a hacer cuando tú tienes un pacto de sangre y tú eres una oveja? Tu única preocupación es escuchar la voz del pastor y seguirla. Y el pastor se encargará de tu protección, de tu alimentación, de todo lo que necesitas. Diga conmigo: los firmantes del pacto. Los firmantes del pacto, ¿quiénes son? Los nombres de los que participan en ese pacto, ¿quiénes son? Diga conmigo: número uno, el Dios de paz. Y número dos, el pastor de las ovejas. Las ovejas no hacen pacto. El pacto lo hizo el pastor de las ovejas. Todo lo que le ocurre al pastor de las ovejas le ocurre a las ovejas. Así que número uno, yo quiero que usted entienda. El pacto de sangre se firmó entre el Dios de paz y el pastor de las ovejas. Número dos, el sello del pacto. ¿Alguien puede escribir conmigo el sello del pacto? Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. El sello del pacto es la sangre de Jesús. ¿Alguien puede escribir conmigo? El sello del pacto es la sangre de Jesús. En el antiguo tiempo, cuando los hombres hacían pactos entre sí, ellos generalmente utilizaban alguna ceremonia para ligar la negociación, por así decirlo. Ahora, bajo la antigua dispensación, los pactos con Dios eran siempre confirmados con sangre. Tan pronto como era demandada la sangre y la víctima moría, el acuerdo alcanzado era establecido. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Recordemos lo que dice Hebreos 9, capítulo 13 al 17. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 17. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, de toros, la ceniza de una ternera podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo
a Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados y por Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario corroborar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo está en vigencia después de que la muerte de la persona, mientras viva, el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, cuando nuestro Padre Celestial hizo un pacto con Jesucristo a nuestro favor, ese pacto fue verdaderamente firme. Pero para hacer que permanezca firme, debe haber sangre. Ahora, la sangre ordenada para sellar el pacto no era sangre de toros o de machos cabríos, sino la sangre del mismo Hijo de Dios. Y esto ha sido hecho, y este es el hecho al pacto tan firme y obligatorio que es más fácil que pasen el cielo y la tierra que falte una tilde de ese pacto. Dios debe guardar sus propias promesas. Él es un Dios libre, pero Él se obliga a sí mismo por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta. Él está obligado a sí mismo a dar las bendiciones del pacto al rebaño representado por el grandioso pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Escúchame esto. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, vamos a ver, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y la promesa de Dios a Abraham era: te voy a dar un hijo de Sara. Y Abraham quería conocer que verdaderamente Dios le iba a cumplir ese pacto, esa promesa. Entonces Dios le dijo que tomara animales y los partiera por la mitad. Cada mitad representaba una mitad a Dios y la otra mitad a Abraham. Y lo partiera por la mitad. Ahora, cuando Abraham hizo el pacto, hermano, Dios número uno hizo una promesa, pero número dos hizo un juramento. Y no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo que a Abraham le daría la tierra desde el gran río Nilo hasta el gran río Éufrates. Y dice la palabra que mientras Abraham se durmió, una llama humeante caminaba por los animales y juró Jehová por sí mismo. Así que hay dos cosas inmutables por las que es imposible que Dios mienta. Alguien diga la promesa. Alguien diga, hermano amado, el juramento. Por el derramamiento de la sangre del pacto es convenido un testamento. El nuevo pacto ciertamente ahora es un testamento, ya que Cristo ha guardado su parte del pacto. Él quiere para nosotros lo que Dios le debe a Él. Y Él nos traspasa por su muerte todo lo que llega a Él como su recompensa, convirtiéndonos en sus herederos mediante un testamento validado por su propia muerte. ¿Qué es en la Biblia lo que garantiza? ¿Cuál es la señal del pacto? La sangre. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. El Dios de paz y el pastor de las ovejas entraron en pacto, y en ese pacto ambos tenían condiciones. El Padre se comprometió a resucitar a Jesucristo y Jesucristo se comprometió a dar su vida por las ovejas. Déjame llegar ahí un momento, por favor. La duración del pacto. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del pacto eterno. Este pacto es diferente a los demás en su temporalidad.
Otra vez lo voy a repetir. Amada Emma, este pacto es diferente a los demás pactos en su temporalidad, pues se afirma que existe en la eternidad. Término altamente contrastante en nuestra existencia y temporalidad humana. Este pacto existe en una dimensión anterior a Génesis 1:1, pues se dice, en el principio, tiempo, creó Dios espacio, los cielos y la tierra, materia. Tiempo, espacio y materia son lo que compone, lo que nosotros llamamos tiempo. Para que exista el tiempo, se junta el tiempo, el espacio y la materia. Cuando se creó el tiempo, apareció Génesis 1:1. Pero antes de Génesis 1:1, se firmó un pacto entre el Dios de paz y el pastor de las ovejas. Esto en la Biblia se llama el misterio oculto. Déjenme leerle algunos pasajes. Colosenses capítulo 2, verso 2. Para que seas consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Cuál es el misterio de Dios y el Padre y de Jesucristo? En el cual, hermano, tiene una riqueza que tiene que venir a nuestro entendimiento. Vea lo que dice Pablo. Pablo dice en Colosenses que sean consolados vuestros corazones, que sean unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de un pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. El misterio de Dios y el Padre y de Jesucristo es el pacto de sangre. Romanos capítulo 16, verso 25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos. Alabado sea nuestro Dios. Un plan que Dios desarrolló en secreto desde el principio de los tiempos. El pacto de sangre. Efesios 1, verso 9 y 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. El plan ideado para cumplir un buen propósito de Dios. El plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Efesios capítulo 3, versos 5 al 11. Que Dios nos lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, nos lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. El plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que crean la buena noticia del pacto de sangre, del evangelio, por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios nos ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios en todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplitud de la variedad de la sabiduría a todos los gobernantes, a las autoridades invisibles que estaban en los lugares celestiales. Este era un plan eterno que Él llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué tremendo. El pacto de sangre es un pacto, un misterio que estaba oculto para Satanás.
y que Dios le da hoy a la iglesia la potestad, la autoridad y la alegría de anunciarse a los principados y a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas. De mostrarles, hermano amado, el misterioso plan que Dios tenía oculto desde las edades. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto de Dios es: Cristo vive en ustedes, y esto es la seguridad de su participación de su gloria. El pacto de las obras no permaneció, estuvo basado en la fuerza humana y se disolvió como un sueño en la naturaleza de las cosas que no podían ser eternas. El hombre no pudo guardar la condición impuesta para él y se cayó al suelo, pero el pacto de la gracia dependía únicamente del poder y del amor y de la fidelidad de Cristo, quien ha guardado su parte del testamento y por tanto descansa únicamente en Dios, el fiel y verdadero, cuya palabra no puede fallar. El pacto eterno es un pacto que opera en un tiempo que para nosotros es imposible entenderlo. Porque nosotros podemos entender la temporalidad del pacto hoy. Que hoy nosotros le podemos dar a conocer el misterio del pacto, el misterio de Dios y Jesucristo. Ese pacto que hicieron el Dios de paz y el pastor de las ovejas antes de que el mundo fuese. Aún antes de que todos los creados se hubieran creado. Dios sabía que el hombre se iba a torcer, que Luzbel se iba a rebelar, que Adán iba a caer, pero desarrollaron un pacto. Un pacto donde Jesucristo se comprometía a morir y a dar su sangre, y donde el Padre se comprometía a resucitarlo. Déjame avanzar. Alguien que pueda escribir conmigo el cumplimiento del pacto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La parte de Dios era resucitar. La parte del pacto del pastor de las ovejas era dar su vida por las ovejas. Vean entonces que Jesucristo ha sido resucitado de los muertos por medio del pacto de sangre. Aquí está la historia. Él hizo el pacto a favor nuestro. Él cargó con nuestros pecados y se comprometió a sufrir por ese pecado. Habiendo sido crucificado, entregó su vida y de la cruz fue llevado al sepulcro y allí estuvo en vil cautividad 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pero el Salmo 16, verso 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, parte del compromiso del lado de Dios, el Padre, el que no abandonaría el alma de Cristo en el Seol, no permitiría que su santo viera corrupción. Este acuerdo ha sido guardado fielmente. Cristo nos representó en la cruz a todos los que creemos en Él. Fuimos nosotros crucificados en Él. Fuimos también nosotros y nos representó en el sepulcro, pues hemos sido enterrados con Él. Todo lo que Él le pasó, también le pasó al rebaño. Ahora pues, ¿qué le ocurrirá al cuerpo de Jesús? ¿Mantendrá Dios su palabra y su pacto? ¿Se comerá el gusano ese cuerpo hermoso o desafiará la corrupción? ¿Acaso sucederá a quienes sucedió? ¿Acaso lo dejará ahí en el seno de Abraham? Esperen, a la tercera mañana el tiempo prometido ha llegado. Todavía ningún gusano se ha atrevido a alimentarse de esa forma semejante a Dios y sin embargo yace entre los muertos. Pero a la tercera mañana
el que dormía despertó, como uno que es refrescado del sueño. Él se levanta, la piedra es removida, los ángeles lo escoltan en libertad. Él sale al aire libre del huerto y habla a sus discípulos. Jesús se desangró y ha dejado a los muertos para no morir más. Déjenme explicárselos como lo dice Hebreos. La parte del Hijo del Pacto. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amada doña Julia, en el cumplimiento del pacto, Jesús se comprometió antes de la fundación del mundo, antes de que los principados y las potestades de los ángeles fueran creados, a morir, a dar su vida por nosotros, bajo un pacto de sangre. Y entonces, Él se comprometió con el Padre a hacerse obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora está la parte del Padre. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Por lo cual también Dios lo resucitó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ahora observen que ahora observen por qué medio nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos a su gloria. Fue porque Él había presentado su sangre del pacto eterno. Cuando el Padre vio que Jesús había guardado toda su parte del pacto hasta la muerte, entonces Él comenzó a cumplir su porción del contrato, trayendo de regreso a su Hijo del sepulcro a la vida, de la vergüenza al honor, de la humillación a la gloria, de la muerte a la inmortalidad. Alabado sea nuestro Dios. Vean dónde está sentado ahora, esperando a que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Ahora, los que han sido hechos como el pastor, lo que le ha sido hecho al pastor, también le ha sido hecho al rebaño. Porque observen que el Señor Jesús resucitó a los muertos y nosotros también resucitamos con Él. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y nosotros hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Alguien que diga conmigo: lo que le pasó al pastor también le pasará al rebaño. Jesucristo fue resucitado y tú serás resucitado. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La bendición del pacto aparece en el verso 21. Número 1, los firmantes del pacto. ¿Quiénes son los firmantes del pacto? Los firmantes del pacto son el Dios de paz y el pastor de las ovejas. Número 2, el sello del pacto, que es la sangre de Jesucristo. Número 3, la duración del pacto, que opera en la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Número 4, el cumplimiento del pacto. A su tiempo, Jesucristo vino y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, estando en el sepulcro, en 3 días de muerto, ya Él había cumplido su parte del pacto, había derramado su sangre. Entonces el Dios de paz ya no es el Dios de la guerra, porque Él está satisfecho. Toda demanda de pecado, de transgresión del hombre ha sido satisfecha por la sangre de Jesucristo. Entonces el Dios de paz resucitó a Jesucristo.
Pero no solo lo resucitó, lo elevó de la tierra y lo sentó en lugares celestiales y le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y finalmente la bendición del pacto. Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, mira, déjeme darle otra versión, nueva traducción del viviente. Los capacite con todo lo que necesitan hacer, los capacite para hacer su voluntad, que él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que él le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien que pueda escribir conmigo ahí. La bendición del pacto es que somos capacitados para ser productivos. Nos capacita para ser productivos. Note que una de las principales bendiciones del pacto consiste en el poder y el querer servir a Dios. El antiguo pacto decía: allí están las tablas de piedra. Tienen que obedecer cada una de las cosas que están escritas allí. Si las hacen, vivirán, y si no las hacen, morirán. El hombre nunca pudo obedecer y por consiguiente nadie entró en el cielo ni encontró paz mediante la ley. Nuestro nuevo pacto, Cristo hizo y lo hizo en nuestro lugar. No se trata de un pacto si haces, yo hago, sino más bien en un sentido: yo haré esto y por consiguiente tú lo harás conmigo. No hay algo que yo pueda hacer, nunca estaría seguro de poder lograrlo, pero yo ya está hecho, estoy tranquilo. En él soy apto para ser productivo. Dios nos pone a trabajar y nosotros trabajamos. Ahora en el nuevo pacto soy apto para hacer su voluntad. Alguien que pueda escribir conmigo: soy apto para hacer su voluntad. La deuda ha sido pagada. El defecto ha sido perfeccionado. En Cristo soy apto para hacer su voluntad. Ahora las ovejas por quienes Cristo murió son santificadas, purificadas y hechas aptas para servir a Dios. Hay dos bendiciones. La primera bendición solicitada por el apóstol es aptitud para el servicio divino, pues la palabra griega no es haga perfecto, sino aptos, idóneos, preparados, capacitados. Os haga aptos es la palabra griega catartizo. Y catartizo significa tres cosas: remendar o reparar, y se usa de los apóstoles remendando las redes. Completar o equipar, y se habla de perfeccionar o equipar algo, traer algo que falta. Por la boca de los que maman ha sido perfeccionada la alabanza. Y restaurar, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Todas esas es la palabra catargizo. Si algo estaba en usted, hermano, defectuoso, ha sido reparado. Aló. Si su red se había rompido, ha sido reparada. Si su red se había roto, ha sido reparada. Nosotros debemos pedir sinceramente que seamos remendados, adaptados, completados, reparados y hechos adecuados para ser usados por Dios cumpliendo su voluntad. Ahora, la segunda bendición solicitada por el apóstol es una interna de la gracia. No es simplemente aptitud para el servicio, sino que ese servicio pueda dar un buen fruto, fructificación, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Os haga aptos en toda obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Otra vez lo voy a repetir: haciendo él. ¿Quién es el que hace? Cristo. Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. Jesucristo viene a mí y hace la obra en mí para que yo sea agradable. Entonces, cuando yo me presento al Padre para hacer su obra,
Mi obra es agradable. Hacer algo que satisface a Dios y que alegra el corazón de Dios. El pacto de sangre fue firmado entre el Dios de paz y el pastor de las ovejas. El Dios de paz se comprometió a resucitar a Jesucristo. El pastor de las ovejas se comprometió a dar su vida por las ovejas. Ahora, nosotros somos herederos de ese pacto, porque a la muerte de Jesús fuimos heredados. Y entonces hay dos bendiciones que ocurren. Somos hechos aptos para servir a Dios. Antes no podíamos ofrecer, ahora podemos ofrecer. Antes no podíamos servir, ahora podemos servir. Antes estábamos defectuosos, ahora somos perfectos. No por nosotros o por nuestras actitudes, sino por la sangre de Jesucristo que nos hizo perfectos y aceptos delante de Dios. Así que, hermanos, ese pacto te capacita para servir a Dios. Y cuando habla de que ha sido capacitado, dice que la sangre derramada de Jesucristo limpia nuestra conciencia de obra muerta para que le sirvamos al Dios vivo. Escucha, es tan extraordinario lo que Dios hace con nosotros de limpiar la conciencia, que el apóstol Pablo dice: yo con limpia conciencia he servido a Dios. Y uno se pregunta, ¿será que tienen que la conciencia de Pablo era verde y se la comió una vaca? Porque recuérdate que Pablo fue el que consintió la muerte de Esteban y arrastraba a los hermanos. Pero la sangre de Jesucristo había limpiado de tal manera su conciencia de obra muerta, que todo el mundo se olvidaba, hermano, de lo que una vez había ocurrido. Y ahora le servía a Dios con alegría. Ahora le servía a Dios con regocijo. Ahora, hermano amado, tenía limpio de conciencia. Ahora no había nada que le impidiera servir a Dios. Y finalizo con esto. La doxología del pacto. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay algo en el mundo que puede producir gloria, que puede producir al hombre alabar a Dios, es el pacto. El conocimiento que el pacto, de ese pacto, hace que Dios reciba gloria. Toda la gloria para nuestro gran Dios de paz y para el gran pastor de las ovejas. ¿Alguien puede escribir conmigo? Toda la gloria para el Dios de paz y para el gran pastor de las ovejas. Toda la gloria para el Dios de paz y para el gran pastor de las ovejas, que nos hace aptos para dar fruto agradable, para que Él reciba gloria. Voy a terminar mi enseñanza y voy a pedirles que piensen en el gran amor de Dios en el pacto eterno. Hermano, el pacto lo firmaron el Dios de paz y el pastor de las ovejas. Yo quiero que piense, hermano, en el Dios de paz. Que se saque de su mente por un momento el Dios con el que usted tiene un pleito. El Dios que usted se imagina que tiene un rayo en la mano esperando que usted haga algo para castigarlo. Y que reciba el perdón de Dios. De tal manera, hermano, que a través de la sangre de Jesucristo, usted no solamente ha sido perdonado, sino que ha sido hecho apto para servirle a Dios. Pero ahora vea, la otra parte de firmante del pacto es el pastor de las ovejas, no el pastor de las cabras. Otra vez lo voy a repetir. El firmante del pacto no es el pastor de las cabras, es el pastor de las ovejas. Y usted me dirá, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre el pastor de las ovejas y el pastor de las cabras? En su forma de pastorear. El pastor
Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Eso significa que el pastor va adelante y las ovejas van detrás siguiendo su voz. En cambio, las cabras son arriadas a leñazos. La Biblia dice que cuando Dios venga en su segunda venida, separará las ovejas de las cabras. Porque solamente están bajo pacto las ovejas. Y yo tengo una pregunta para usted. ¿Es usted oveja? Si usted es oveja, usted ha entrado en el rebaño y todos los beneficios que el pastor de las ovejas conquistó en el pacto, usted es heredero de ese pacto. Ahora, ese pacto nos hace aptos. Nos hace aptos para servir a Dios. Y sobre todo nos hace aptos para dar el fruto que Dios espera de nosotros. Para que hagamos su voluntad. ¿Sabe para qué? Para que Él reciba gloria, honra y alabanza. Escucha. El pacto de sangre es la que nos hace aptos para servir al Señor. No son tus ruegos, no son tus oraciones, no son tus ayunos, no son tu santidad, no es tu búsqueda. Lo que nos hace aptos es el entendimiento del pacto de sangre. Ahora, esta es solamente una introducción. Cuando se celebra un pacto de sangre, hay 9 cosas que ocurren. Eso lo voy a enseñar la próxima semana. Las 9 cosas que ocurren cuando se celebra un pacto de sangre. Una de ellas es una cena. Y el próximo domingo, cuando nos reunamos con la iglesia, el próximo domingo, amada iglesia, nos reunimos a las 3 de la tarde, si Dios así nos lo permite, en la sala de épocas, aquí en Alajuela. Vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero pedirle a Sandrita que prepare el vino y las copas. Quiero pedirle a Nenita que prepare el pan. Y vamos a reunirnos como iglesia y vamos a renovar nuestro pacto con Él. El pacto de sangre que tenemos con Él. Vamos a renovar nuestro pacto y les voy a enseñar sobre las 9 cosas que hacen cuando se celebra un pacto de sangre. Y vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos con Él. Pero si usted no entiende esta enseñanza, usted no va a entender lo que le voy a enseñar la próxima semana. Así que número 1, recapitulo. El pacto fue celebrado entre el Dios de paz y el pastor de las ovejas. El Dios de paz se comprometió a resucitar a Jesucristo. El pastor de las ovejas se comprometió a dar su vida por las ovejas. El Dios de paz se comprometió a resucitarlo. Ese pacto se completó no en el tiempo, sino en la eternidad. Por eso se le llama el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Y ese pacto, hermano amado, hay una bendición del pacto. Y la bendición del pacto es que somos aptos y capacitados para dar el fruto correcto, para hacer su voluntad. Y la doxología del pacto es para que Dios reciba gloria, honra y alabanza. Aptos para dar fruto, para servir a Dios. Me gusta eso, amada doña Julia. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, cuando usted conoce cuál es el pacto que usted tiene y que usted está bajo un pacto de sangre, no hay diablo que te pueda tocar, no hay enfermedad que te pueda tocar. Cuando usted entiende que usted está bajo la protección del pastor, no hay diablo que te pueda tocar, no hay pandemia que te pueda afectar, no hay diablo que pueda venir contra tu vida, porque usted entiende que está bajo el pacto